Buenas tardes, hermanos. Bem-vindo ao culto de oração. Uma vez mais estamos aqui presentes na presença de Deus. Vamos passar esse tempo na oração ao nosso Deus, sabendo que Ele é bom, Ele nos guarda uma semana a mais e nos relagou e vir aqui nosso tempo a orar. Então, cerramos nossos olhos e oramos ao nosso Deus. Amado Padre Santo, Senhor, graças, Senhor, por esse dia, Senhor, por esse tempo, por a semana, Senhor. Estamos de festa, Senhor, por tua graça, Senhor, por teu amor. Graças, Senhor, porque teus pensamentos, teus são maravilhosos, Senhor. Teu tempo também, Senhor, é perfeito. Graças ao Senhor por guardar-nos, graças, Senhor, por instruir-nos, Senhor. Graças também, Senhor, por nós. Assim que nós venimos aqui ante Ti, Senhor, na Tua presença, Senhor, arrependidos, Senhor, com o coração contrido, Senhor. E queremos entregar a Ti, Senhor, todos os nossos pensamentos, todos os nossos... Tudo que passa em nossos pensamentos, nosso dia a dia, Senhor. Para que o Senhor nos guarde, o Senhor nos conduza, Senhor. Queremos te dar graça também por essa semana, Senhor, tão maravilhosa, Senhor. Temos aqui uns irmãos que contraíram matrimônio, Senhor. E isso é uma bendição para nós outros, Senhor. A gente se alegra muito, Senhor. E graças, Senhor, porque, ó Deus, Tu não rebrado, Senhor. Tu tem misericórdia de nós outros, Senhor. E há esse tempo que nós outros vinimos, Senhor, orando a Ti, Senhor, para permitirmos isso, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença e queremos agradecer um dia mais, Senhor, por estar com nós outros, Senhor. Senhor, te pido também os irmãos que estão vindo de caminho, Senhor, para que o Senhor aprecie os seus passos, Senhor. Também, Senhor, no dia de hoje, Senhor, eu queria também focar também nos irmãos que estão frios, que estão apartados, Senhor, estão passando por problemas psicológicos, problemas mentais, Senhor. Ou também os que estão enfermos, Senhor, em sua casa, Senhor, e não podem vir ante do templo, não podem congregar-se, né? Porque o Senhor manda que estejamos unidos em oração. E vir nesse templo orar. Eu te pido hoje, Senhor, no teu nome, Senhor, tão poderoso, Senhor Jesus Cristo, para que nos liberte, Senhor, de toda a armadura. O inimigo vem nos provendo, Senhor. Sabemos que não temos luta contra carne nem sangue, mas temos o Senhor que nos dá do Espírito Santo para vencer o mal, Senhor. Estamos alegres, contentes, fortalecidos em Tua palavra, em Teu poder, em Tua glória, Senhor. E uma vez mais, Senhor, graça Te dou, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, eu vou passar na porção da palavra do Senhor. Vamos ao Salmo 3. De 1 a 8, Salmo 3. Eu tenho uma versão nova, tradução vivente. O Senhor, tenho tantos inimigos, Senhor, que são muitos os que têm contra mim. São tantos os que dizem, Deus não o resgatará. Pelo Tu, Senhor, eres meu escudo, o que me rodeia. Eres minha glória, o que sustém minha cabeça em alto. Eu clamei ao Senhor e Ele respondeu desde o seu monte santo. Me acostei e dormi, pelo me despertei a salvo, porque o Senhor me cuidava. Não tenho medo aos 10.000 inimigos que me rodeiam por todas as partes.
Levanta-te, ó Senhor, rescata-me, Deus meu. Abofeteia a todos os meus inimigos e destroça os dentes dos malvados. A vitória provém de ti, ó Senhor, e bendice a tu povo. Que Deus, a palavra que teremos tantos inimigos, né, que nos entorpece, né, de vir aos pés do Senhor também para orar, para pedir perdão, né? O inimigo assediou todo para que tropeçamos. Em Efésios 6:12, disse que não teremos luta contra carne e sangue, né? E teremos luta contra principados, contra potestades, governantes das trevas. Para nós outros irmãos, temos o Espírito Santo de Deus, temos Deus com nós outros, que mora em nós outros. E teremos que dar graças a Deus todos os dias, porque Ele nos fortalece, Ele nos provê. O Salmo esse diz que Ele proverá proteção e paz. Então, se devemos andar confiadamente e estar congregados, unidos em oração. Nesse tempo que o pastor vem reduzindo nós outros, alertando nós outros para que venhamos ao culto de jueves, que é muito importante esse culto. Que a gente podemos estar mais unidos, orando em oração, porque é importante a oração. E o Senhor nos responde, quando clamamos a Ele, Ele nos livra de nossos problemas. Ele escute a nossa oração e tenha misericórdia, porque o Senhor é rico em misericórdia. Toda vez que a gente se acosta, a gente dorme, desperta, o Senhor nos guarda. E todas as vezes que o inimigo vem nos tirar para baixo, teremos a confiança em Deus, que Ele nos resgatará. Então, se ponemos de pé, vamos aguardar nosso Senhor. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu del Señor. Veo en cada rostro gozo y paz y yo sé que es el espíritu del Señor. Dulce presencia siento en mí, llena mi vida
de tu amor, y que mi vida refleje tu amor, y que otros puedan ver que Cristo vive en mí y que yo soy feliz. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Veo en cada rostro gozo y paz, y yo sé que es el espíritu del Señor. Dulce presencia siento en mí, llena mi vida, llénala de tu amor, y que mi vida refleje tu amor, y que otros puedan ver que Cristo vive en mí y que yo soy feliz. Amém. Que felicidade é saber que o Senhor está aqui, né? Em sua presença. Irmão, podemos sentar? Vamos preparar nossos corações para receber a palavra do Senhor. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta reunión el día de hoy, Señor. Gracias porque, como cantábamos, Señor, tu dulce espíritu nos llena de alegría, paz y amor. Nos ayuda en nuestras necesidades y podemos confiar siempre en Él. Pero también el Espíritu Santo, el que nos revela la palabra, y cuando es expuesta a nuestra vida aquí en la iglesia, como hermanos y juntos en armonía, podemos sentir también tu amor, Señor, con tu exhortación y con tu disciplina. Háblanos el día de hoy, Señor, en esta meditación, y sé tú, Señor, siempre el centro de este servicio y de nuestros corazones. Muy buenas noches En el nombre de a todos los Cristo hermanos. Jesús. Que el Señor les Amén. bendiga. Reinaldo, no sé si estabas un poquito nervioso. Sí, ¿no? No lo digo en el sentido de el temor que llega, ¿vale? Se puede convertir en un enemigo, ¿vale? Porque de eso va la palabra del Señor. Pero antes de eso, de pronto por ese temor me dijo, pastor, mejor usted, aquí estoy confesando nuestras revelaciones, de la bienvenida a las nuevas personas que llegan, porque tal vez el hermano sintió temor y yo pensaba, dije, o tal vez tendrá temor de ver tantos hermanos un día jueves. Y digo, se sorprendió y se le produjo temor y digo, tantos hermanos, ¿qué está pasando aquí? Nada temeremos en el Señor. Y Él sabe y conoce nuestra condición humana, ¿vale? Hoy vamos a hablar de esa petición, porque es una petición, lo expresaba el salmista David, el hermano Reinaldo trajo el Salmo 3, y la verdad que, como siempre lo digo con Jesús y con Reinaldo cuando dirige, la verdad no nos ponemos de acuerdo ni para las alabanzas, en el sentido de que va a ir en esta línea, pero el de hoy, aparte de que él traía el Salmo 3 que hablaba de esa sensación, de ese temor que tenía David, ¿vale? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 64, ¿vale? Y antes de leerlo también quisiera pues hacer referencia a que es una petición de oración que también el Señor Jesucristo la sabe de nosotros y la conoce suficientemente. Y en la oración del Padre Nuestro, Él oraba para que líbranos del mal, eso es un poco y bastante del enemigo. El enemigo no solamente está externamente, sino que también el enemigo está muy dentro de nosotros. O sea, estoy hablando del pecado, ¿vale? Podemos hablar del enemigo en el sentido de por ser hijos de Dios somos perseguidos. David expresaba en su vida una serie de enemigos e incluso de enemigos muy cercanos.
pues Saúl, antes de él ser rey, lo perseguía para matarlo. Y muchos de los salmos eran expresiones de eso de David, de su propio hijo Absalón, que se convirtió en un enemigo, de muchos de su pueblo, ¿vale? Que se aliaban con traidores, incluyendo a Absalón, otros tantos, incluso del grupo de alabanza también. Algunos de ellos se convirtieron en enemigos que lo veíamos en los salmos pasados, ¿vale? Y David todo esto lo entregaba en las manos del Señor. Pero cuánto más de la desgracia que él tuvo, ¿no? Mucho de la persecución que él tuvo se debió a causa del pecado. Las consecuencias del pecado con Betsabé pues fueron perdonadas, la gracia lo cubrió, Dios hace una misericordia grande en esa línea de salvación, ¿vale? Pero de las consecuencias de nuestro pecado, pues las sufrimos muchas veces amargamente. También cuanto más como hijos de Dios somos perseguidos, que no es el caso nuestro, ¿no? Me refiero a la iglesia perseguida, esa iglesia que está siendo perseguida en países donde odian, por así decirlo, a Cristo, odian al Evangelio, odian incluso, sin conocer a Cristo, al Dios de Israel, ¿vale? Pero bueno, esa es la introducción, ¿vale? Entonces, bienvenidos Luis y Nicole. Son amigos nuestros, porque son hermanos en la fe, ¿cierto que sí? Creo que sí. Bueno, entonces ellos han venido al matrimonio de nuestra hermana Brenda y Abay, que ya se casaron, ya son esposos, ¿vale? Entonces también damos la bienvenida a Fanny. Yo porque ya la vi el domingo, pero muchos hermanos no, ¿vale? La madre de Brenda, Jennifer, que es la hermana de Brenda, y por ahí está, yo creo que se ha quedado cuidando a su pequeña, a Susana, ¿vale? Muy posiblemente haciendo oficios de padre, Hermes y Susana, que es el resto de la familia. Y como dice nuestro hermano Elkin, pues, y todos los demás, pues somos como los de la casa, como el flan. Entonces, estamos entre amigos, pero más que amigos, estamos entre hijos de Dios, estamos entre hermanos. Y si alguno en esta tarde, de pronto, no es del Señor, pues el Señor es quien te ha traído, porque quiere algo muy especial de tu vida. Que te alejes de esos caminos que son peligrosos y que se convierten en nuestros enemigos, y que seas amigo de Dios. Y que seas, al ser amigo de Dios, un hijo de Dios, seas salvo. ¿Vale? Entonces, con estos saludos así, entonces ya no hay temor, Reinaldo, ¿vale? Ya no hay temor. Pero tranquilo que no te ocurre a ti solamente, nos ocurre a todos los que estamos aquí al frente de los asuntos del Señor. Vamos a leer el Salmo 64 y antes de leerlo quiero hacer una pequeñita explicación del motivo por los cuales estos salmos se han traído al día jueves. Sabemos que los días jueves, aparte de ser el culto de oración, es el tiempo de la escuela bíblica de los adultos. Tenemos estudio bíblico los días jueves. Entonces, yo los animo a todos, ¿vale? Y hoy que hay un buen grupo, ¿vale? Posiblemente retornen, Dios mediante, de nuevo la familia de Brenda, Luis, Nicole, ¿vale? Pero hoy han venido más hermanos de los que frecuentemente vienen. Entonces, animémonos a orar, a venir al culto de oración. Tengámoslo siempre presente, muy, pero muy, muy importante, ¿vale? Y más cuando ahora el Señor nos va a enseñar por medio de esta situación que ocurre en la vida de David sobre los enemigos, tenemos un amigo todopoderoso, quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos protege, ¿vale? Y con Él estamos seguros, porque Él es nuestro Dios eterno, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Salmo 64. Dice así, lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, ¿vale? Sabemos que hay varias traducciones. La pequeña introducción es, estos salmos son del 61 al 68,
me hicieron un regalito por el día de mi cumpleaños. Entonces me regalaron el Salmo 61. Y cuando yo destapé el Salmo 61, pues me encontré con 7 salmos más. Y como yo lo compartía, fue como cuando a los que nos gusta mucho la música te regalan una colección de CDs de música. Así son los salmos, porque es el cancionero de la Biblia, son composiciones. Incluso estos mismos salmos, del 61 al 68, dice al músico principal, al director de no sé qué, composición de yo no sé qué más, interludio por aquí, pausa por aquí. Entonces, por lo tanto, pues sacamos el primer CD. Ese primer CD, pues, fue precioso en el Salmo 61 que nos hablaba. Lo quiero recordar con el título Confianza en la protección de Dios. E hicimos una meditación bíblica en torno a ello. Luego, en el Salmo 62 vimos Dios, nuestro único refugio. Dulce refugio es Él, como le cantamos al Señor Jesús. Y en el Salmo 63, en Dios solamente encuentra satisfacción mi alma. Todas estas son canciones. Todas esas son canciones. Fueron compuestas, se tocaron en su tiempo, en los tiempos del rey David, dentro de los cultos del pueblo de Israel, del pueblo judío. Hoy en día seguimos cantando cántico nuevo, salmos, himnos, lo seguimos haciendo y tomamos muchos de estos salmos, yo diría la totalidad de ellos. Hoy nos vamos a encontrar con otro, pero ya no tendrá toda esa alegría que tiene en el 61, 62, 63, las declaraciones que se veían en ellas, sino, pero sí tendrán algo muy importante, y es que nosotros tenemos una protección segura contra aquellos enemigos y especialmente, como dice el Salmo 64, contra esos enemigos ocultos, porque así lo titula la Biblia. Es una plegaria. Plegaria es rogar, es orar, clamar, ¿vale? Incluso tiene un sentido profundo. Oración es oración, hablar con Dios, pero plegaria es una oración dedicada, o sea, con una fortaleza y una necesidad tal que voy a pedirle a quién. ¿A quién iremos? Pues voy a pedirle al Señor. Y en este caso, que me libre. ¿Y me libre de qué? Pues vamos a verlo a través del ejemplo del rey David y lo que le está ocurriendo allí. Pero pensemos, entonces saco el cuarto CD, Salmo 64, lo vamos a tocar, lo vamos a dar sonar, en el sentido que lo vamos a leer, vamos a tener luego una pausa y vendrá el grupo de alabanza y hará ese selah, esa pausa musical, ¿vale? Y hoy la pausa es junto a tus pies. ¿Quién tiene miedo cuando está junto a los pies del maestro? Creo que nadie, porque Él está aquí con nosotros. Pero no debería de olvidarse, porque Él siempre está con nosotros. Es un enemigo que se convierte tan ferramente enemigo oculto que no podemos ni ver a Dios, es el pecado en nuestra vida. ¿Vale? Y no podemos ver a Dios. Y el pecado no solamente puede ser aquel pecado escandaloso, hablo de la cuestión moral, sino que también hay pecado cuando el orgullo nos supera, cuando queremos incluso estar tan egocéntricamente por encima para que recibamos la gloria. Eso es un pecado grande y un enemigo muy fuerte que nos hace tener serios problemas en nuestra vida cristiana y va a influir siempre en la oración. ¿Vale? Se va a convertir en un enemigo y en una carga muy pesada. ¿Vale? Vamos a hacer entonces lectura con esta pequeña introducción. Dice el Salmo 64. Es una oración pidiendo protección divina, dice la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Para el director del coro, es un salmo de David. Bueno, versículo 1. Escucha mi Dios, escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flecha para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen. Se aferran en propósitos malignos. Hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá? Traman injusticias diciendo, estamos listos con una trama bien concebida.
pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Pero cuando hay un pero, hay un cambio, y un cambio dramático. Y musicalmente también tiene que haber un cambio. Y en este caso es la respuesta a la oración. Pero Dios, entonces del versículo del 1 al 6, toda la oración en la queja, en decirle a Dios lo que le está ocurriendo, le manifiesta cómo se siente, pero entonces aquí ya Dios le responde. Pero Dios les disparará con flecha. Repentinamente serán heridos. Vuelven su lengua tropezadero contra sí mismos. Todos los que los vean moverán la cabeza. Entonces todos los hombres temerán, declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. El justo se alegrará en el Señor y en él se refugiará. Y todos los rectos de corazón se gloriarán. 10 versículos del Salmo 64. Un salmo muy poderoso. Como les decía, que forma parte de esta colección de 8 salmos. Está dentro de esta sección, desde el Salmo 61 hasta el Salmo 68. Y como lo decíamos al inicio de toda esta meditación, en todos estos salmos, son allí donde podemos ver y podemos escuchar la melodía, y melodía con letra, de el clamor y las súplicas de los creyentes, reflejados en muchos de ellos, porque la mayoría de los de esta sección son de David. Pero lo que le ocurre al rey, le ocurre también a su pueblo. Y lo bien o mal que hace su rey, también lo recibe bien o lo recibe mal su pueblo. Y David era consciente de ello. Y también podemos ver en esta colección, descrita de una manera preciosa, como una composición. Toda composición, de verdad, es preciosa, es hermosa. Y entonces, como composición, como palabra de nuestro Dios, podemos ver aquí en estos salmos esa confianza que es inamovible en el Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la calidad de nuestro Dios. Y por lo tanto, entonces, esa confianza está en la protección de nuestro Dios. Salmo 61. En la oración tenemos en Él nuestro único refugio donde venimos a orar. Salmo 63. Dios es la satisfacción a nuestra alma. La satisfacción tiene que ver con el gozo, pero con el gozo del Señor. Es decir, con el fruto del Espíritu Santo, ya hablando como creyentes, hablando como iglesia, hablando como pueblo del nuevo pacto. En otras palabras, poéticamente hablando, es esa melodía y dulce melodía que alegra nuestra vida, nuestra alma, que da sentido a nuestras vidas. Y 64, Salmo 64, entonces es una plegaria, es una petición, es un ruego por la protección contra enemigos ocultos. Es evidente en la manera en que el salmista lo describe. Muchos lo atribuyen a David, otros tantos, cuando ya entramos un poco a estudiar en la teología, otros dicen que no se sabe exactamente si el autor es David, pero por todo lo que podemos ver allí, en lo que se narra y en lo que ocurre, y nos apoyamos en los eruditos bíblicos, la gran mayoría de ellos, y muy respetable de ellos, le atribuyen la autoría de este salmo a David. Tal vez fue el rey que se vivió en la época dorada del pueblo de Israel junto con su hijo Salomón, pero tal vez fue el rey más perseguido, con muchos enemigos. Posiblemente a causa del pecado, uno, ¿vale? Pero también de la maldad del enemigo, del maligno. Porque también tenemos que reconocer,
Como oraba nuestro hermano, no tenemos lucha, y si tenemos lucha es porque hay alguien que nos quiere atacar, y sabemos que nuestro enemigo es el diablo, porque antes éramos de él. Estamos hablando de que nosotros nacimos en un mundo caído. O sea, nosotros no nacimos salvos, ninguno. Pero la gracia consiste en que Dios ya había prometido un Salvador. Protoevangelio, Génesis 3:15. Jesucristo, nuestro Salvador, que es lo que en cada Navidad siempre recordamos. La luz. Jesús la luz. Y esa luz tenemos que también mirarla como una luz protectora y una luz protectora contra nuestros enemigos. Pero Dios es un Dios justo, incluso en el trato contra todo tipo de enemigos, incluso los ocultos. Entreguémosle toda el obrar de la justicia a nuestro Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Incluso en términos de nos atacan, ¿cómo responderemos? Cuando incluso en tiempos de Jesús, Él nos enseñó siempre sobre el concepto puro y verdadero de la paz. No es con espadas ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas: paz, amor, paciencia, bondad. Ahí no vemos guerra en ningún lado. Y todo esto nos conduce, incluso dentro del enemigo, a obrar. O sea, si actuamos con la paz del Señor, consideraremos en efecto aquel enemigo, es decir, estamos hablando del interno de nuestras vidas, porque nos convertimos en enemigos de nosotros. Las situaciones muchas veces pueden ocurrir porque a veces, por maneras a veces ingenuas, dejamos que se levante una tormenta contra nosotros por el desorden, por no calcular bien las cosas, y nos atacan. Y muchas veces echamos balones fuera, pero no reconocemos que nosotros mismos estamos generando esa gran tormenta. No estoy diciendo que todos los ataques vengan por ahí, porque muchas veces también solemos decir, como exponía el salmista: Señor, pero aún así, pero este ataque es horroroso, es terrible, hay un ensañamiento tal, pero aún así también, en medio de todo ello, es una prueba, no porque el Señor quiera castigarnos, sino una prueba para que confiemos cada día más en el Señor. David aquí nos está manifestando ser una víctima de las intrigas y de las calumnias. También hay un enemigo que nos puede atacar, pero que nosotros también podemos atacar. Y Santiago lo cita muy bien y lo explica teológicamente muy bien. El poder de la lengua para usarla mal. Y aquí, cuando se habla de saetas, casi que aparte del ataque, porque lo querían matar también, pero había mucha calumnia, mucha mentira contra el rey David. Y muchas veces, sin siquiera levantar un puño o coger un arma, podemos destrozar tan malignamente con el poder de la lengua, pero la lengua usada para mal. Y tiene que convertirse en un motivo de oración. Que nuestra lengua sea para bendecir, es decir, que en lo profundo de nuestro corazón salgan buenos pensamientos, buenos deseos y buen actuar. Tal vez de nosotros mismos es muy difícil, pero ya no somos del viejo hombre, somos nuevas criaturas, es decir, tenemos toda la bondad de nuestro Dios para hacer el bien, procurar el bien, bendecir con nuestra boca. Con nuestra boca hemos confesado, o sea, hemos sido salvos, porque hemos creído con nuestro corazón. Pero tiene que ser un continuo. Y entonces aquí es muy importante el saber usar los labios, la lengua y las palabras. Y cuánto mejor sería que las usáramos orando. Pero cada vez que no venimos a orar a la iglesia, no estamos ejercitando el poder de la oratoria.
para venir no solamente a pedir, que está bien y Dios quiere eso de nosotros, pero Dios quiere algo más de nosotros sin merecerlo, como lo predicábamos el domingo pasado en el pasaje de Naamán. Resulta que somos intercesores. Santiago dice en 5:16, orad los unos por los otros, porque la oración del justo es eficaz, puede mucho. Y eso se hace realidad con palabras que bendigan. Señor, gracias, en acción de gracias, porque hoy nuestros hermanos se han casado ante las autoridades civiles. Podemos expresarlo. O sea, no nos conformemos con, no, yo lo hago en casa y ya está, y el Señor me entiende. El Señor entiende, por supuesto, todas las necesidades y todas las circunstancias adversas que se nos puedan dificultar para congregar. Porque podemos atender un hijo pequeño, lo mencionaba ahora. A lo mejor es un horario muy complicado y una hermana nuestra vive por allá, lejos, en Macher, ¿vale? Y ya está mayor y de noche tal. Pero también el Espíritu nos discierne que hay muchos hermanos que no quieren venir a orar. Y entonces se convierte también en un motivo de oración. La oración en el Señor también tiene que ser con líbranos, Señor, del enemigo. ¿Cómo hacemos realidad este deseo? Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Pero si no nos juntamos para venir a orar, estamos diciendo mucho. No quiero la unidad, no vengo a orar, soy egoísta, me quedo en mi casa. Vuelvo y repito siempre en la consideración, ¿vale? Porque el Señor sabe cuáles no pueden venir. Por supuesto que si el Señor está conmigo y está con nosotros aquí, también está con todos aquellos, porque el Espíritu Santo habita en templos humanos, es decir, en el creyente. Y oramos por el día de mañana en el sentido de protección, ¿vale? Los enemigos no son solamente aquellos feroces. Señor, mañana nuestros hermanos se van a casar, porque se pueden levantar muchas cosas que nos pueden robar la tranquilidad. Estamos viajando. No, como yo digo, Señor, a mí no me va a pasar nada. No, encomienda tu camino, dice el Salmo incluso. Aun cuando pareciera que fuera como tan insignificante, pero cuántos locos nos podemos encontrar en la carretera y el enemigo querrá hacer una cantidad de situaciones. Por supuesto que confiamos en el Señor, pero a Dios le gusta que tú le declares, dependo de ti, te necesito, aún así, Señor, ¿vale? Porque cualquier situación en cualquier momento se puede virar de una manera tal. El Señor protege ese camino, van niños, van aquí, Señor, esa boda, porque queremos agradar a ti y queremos presentarla al mundo, porque es una manera de evangelizar también, porque tú eres el creador del universo, pero el creador del matrimonio, y nos gozamos con los hermanos que están formando una familia, porque tú has creado la familia, todo ello, mis hermanos. Pero se necesita la oración. En los versos del 2 al 3, vemos allí como una metáfora, porque recuerden que la Biblia se escribe con muchas composiciones literarias, lingüísticas, ¿no? Hay narrativas, hay poesías, hay prosas, hay metáforas, hay profecías, pero esta del Salmo 64, especialmente en los versos del 2 al 3, es a manera de metáfora sobre una descripción de la forma de obrar de los enemigos. Es una comparativa de lo peligroso, que ya estaba haciendo énfasis en ello, de lo que es la lengua mal usada para atacar, para calumniar. La expresión que se usa como metáfora allí es como una espada o una navaja bien afilada que penetra y hiere. Así es el poder de la lengua mal usada. Y Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12, da una enseñanza bíblica y teológica muy práctica y muy sencilla en torno a ello, que se convierte en un enemigo. ¿Vale? Y
En el verso 6 vemos allí cómo el Señor, a través de lo que le ocurre a David, eh, em, nos describe cómo los enemigos ocultos conciben maldades y ocultan lo que han proyectado. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando decimos que Él es el mediador, Hebreos 4, ya Él vamos a orar. En David encontramos cuánto sufrió David, pero eso tenemos que llevarlo siempre a la cruz y a Cristo. Al verdadero rey, no digo que no haya sido rey, pero al rey de reyes y señor de señores. Cuánto fue atacado y cuántos enemigos tuvo. Y aún de su propia familia también. Él lo sufrió todo en cuanto a enemigos, todo. Sus hermanos se vinieron a convertir después de que él resucitó. No estoy diciendo el tipo de enemigo tipo Absalón, pero Judas y Santiago, los de la carta, que son allí los hermanos que bíblicamente nos reflejan, eran enemigos en el sentido de no creían en él. Incluso a veces le iban a marcar la hora. ¿Qué haces allí? ¿Por qué no estás aquí? Cosas así, como para estorbarle en su servicio ministerial. La incredulidad se convierte en un enemigo también. Y en un enemigo tal que al orar, si no oro con fe, es un enemigo para nosotros. Pensémoslo siempre en eso. También el Salmo habla de una mirada profética en el pueblo de Israel, porque recuerda que este es Salmo 64, estamos hablando de Antiguo Testamento, todavía no había venido el Señor Jesucristo y muchos salmos mesiánicos, pero en esta situación, en lo que está ocurriendo a David, también es un salmo que es profético y que mira hacia el futuro, cuando este pueblo, el pueblo de Israel, se encuentre en la gran tribulación. Algunos visos de esa persecución la hemos visto en la modernidad. Segunda Guerra Mundial, exterminio de 6 millones de judíos. Mira lo que se está levantando ahora allí en Gaza. Y en cuando aparentemente ahora Israel domina, se defiende bien, ataca bien, pero el enemigo también es muy astuto. Y recordemos que oficialmente el pueblo de Israel no ha recibido a su Salvador, aun cuando el Señor es fiel al pacto. Pero sabemos por los escritos proféticos cómo se levantará el enemigo contra el pueblo de Israel. Pero ¿qué decir de la iglesia? ¿Qué decir del periodo antes del rapto, de la gran tribulación? Porque hay momentos de transición, no sé si nos tocará a nosotros vivirlo, pero al que le toque vivirlo hay que orar proféticamente también por ello, en el sentido de que guarde la iglesia también. Se vendrán tiempos muy fuertes. Cuando pensamos en los enemigos, estamos orando por nuestros hijos cuando van al instituto, cuando van al colegio. ¿Qué clases de enemigos tienen? Pueden ser profesoras muy guapas, pero lo que les están diciendo con sus palabras, prácticas de sexualidad, de pornografía, LGTQX y una cantidad de cosas que se convierten en enemigos. O el ataque constante a negar la fe para aceptar la ciencia, pero la ciencia a través de sin Dios. Todo esto se creó y eso es una chorrada, lo de, como ustedes creen, son nuestros hijos atacados constantemente y casi llamados atrasados en cuanto a la generación que está viviendo, pasados de moda, etcétera, etcétera, y no los incluyen dentro de todo su rol social. Estamos viniendo a la iglesia para orar por nuestros hijos, para orar por nuestros jóvenes. ¿Qué decir de los trabajos? ¿Y qué del enemigo de la enfermedad? Cuando el cáncer, y el Señor puede curarnos, pero no siempre lo va a curar y no porque no tenga poder. Pablo mismo le decía, Señor, por favor, si te es posible, quítame ese aguijón.
Había un doble sentido en el aguijón de la carne. Era un ataque, una lucha espiritual, satánica, pero también era una enfermedad que le agobiaba. Y sin embargo, el Señor no se la quitó. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. Dejaremos de creer en el Señor porque no obre en tal. Se puede convertir en un enemigo en el sentido de que puedo perder mi fe. Tú dijiste que nos ibas a sanar y nos ibas a curar, pero mi hermana acaba de morir de cáncer. Y ella se creyó en ti, Señor, y te servía así, Señor. Casos hay montones. David estaba nuevamente pidiéndole a Dios que lo ocultara. Jesús en el Padre Nuestro, en cierta forma, nos lo intercede por nosotros. Líbranos del mal, de todo peligro. Y del mal, identificándolo también, líbranos del maligno, del diablo. Porque Jesús lo llama en el sentido de presentárnoslo tal cual como es, para que tengamos cuidado, no miedo. El miedo consiste en estar alejados de Dios y librar una batalla contra el diablo sin Dios o muy alejados de Dios. David elevó esta oración una y otra vez y su único refugio era la oración. Y ese era el único refugio que tendrá este pueblo en el futuro. Estamos orando por la situación de la guerra. Oramos egoístamente. Solo los de Israel, Señor. Podemos orar por los niños que están muriendo tal vez, pero sin reproche a Dios, confiando en la justicia de Dios, no lo que nos venden los medios de comunicación. Señor, yo no entiendo muchas veces de todo esto que está ocurriendo, pero yo confío en ti porque tú has dicho que en ti no habrá nada injusto. Y si aparentemente esto es injusto, tú has obrado en justicia y has salvado en justicia y misericordia, porque bueno es el Señor. Porque bueno es el Señor. Al mirar al mundo en la actualidad y concluir que no puede apoyarse en seres humanos ni en sus recursos, tenemos que mirar a Dios como nuestra única esperanza. Amén. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. La lección esperanzadora, práctica de este salmo es que, aun siendo creyentes, tendremos enemigos. Los externos, pídele a Dios que nos defienda. El Salmo 3 hablaba de Él es escudo alrededor de nosotros. Nos protege siempre. Pero también pensemos en la situación de la enemistad, en el trato con el pecado. Es decir, como en la voluntad de nuestro Dios, Él quiere que nosotros vivamos cada día más lejos del pecado, apartados del pecado. Sed santos como yo soy santo. Una manera de librar la batalla. Pablo nos muestra, esto es otra enseñanza, pero la quiero traer en el sentido de los recursos que nos da nuestro Dios, tanto en Gálatas como en Efesios, de la armadura de nuestro Dios, cuando se libran las batallas. Y toda la armadura que vemos allí es bíblica. Oración, fundamento en la palabra, comunión, intercesión, unidad en el Señor. Cada día más conscientes del pecado en el sentido de hacer lo justo, lo correcto y lo bueno, no por obras, sino conscientes de que el pecado ha sido y será nuestro gran problema, a menos que nosotros lo entreguemos totalmente al Señor. Y Él nos ayudará. Él nos ayudará. Todo tipo
de enemistad. Pero aún así, piensa un poquito en las situaciones de enemistad que pudieran haber en tus familias. Un hijo que lleve años sin hablarle a su padre. No sé si será creyente, no. Solamente lo quiero citar en el sentido del poder de la oración. No dejemos de orar. Otra situación de enemistad y que se convierte en oración y se convierte en un sufrimiento. Yo tengo mi esposa creyente, gloria a Dios, pero muchas de mis hermanas aquí en mi congregación, sus esposos no son creyentes. Y hay un temor. ¿Saben cuál es el temor? Porque las hermanas saben la bendición que se tienen de tener la vida eterna y sufren porque sus esposos no los ven convertidos al Señor. Lo más terrible, la enemistad en la vida del ser humano es la muerte. Pero Corintios dicen que eso ya fue resuelto también. El postrer enemigo, que es la muerte, fue vencida en la cruz del Calvario, que es lo que nuestro hermano Elkin nos está enseñando en la carta de Colosenses. En la cruz somos más que vencedores. Allí está nuestra victoria. Por eso también no dejamos de congregarnos, no solamente para venir a orar, sino también en cada momento de congregarnos, darle gracias a Dios por la inmensa obra que ha hecho y habernos salvado. Y juntos también como congregación decirle, Señor, te estamos esperando, porque tú has prometido que vendrás por nosotros. Ora, ora y ora. Pero tengo que conjugarlo en otro sentido. Oremos, oremos y oremos. Seamos perseverantes en la oración. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otros salmos, creo que puede ser el 37, lo cito un poquito así de memoria, pero ¿de quién temeré? De lo que me pueda hacer el hombre. Y se refugia el salmista, creo que es el mismo David, en Dios. La mejor manera de refugiarnos cuando nos sentimos acosados por la oración, perdón, en la persecución, es por medio de la oración. ¿Vale? Siempre salimos muy fortalecidos. Orar es como si nos estuviéramos cogiendo de las manos, unidos, como rebaño, como pueblo. El congregarnos es la forma visual, es la forma física, es la manifestación física de la unidad, de estar unidos. Sí, yo puedo estar en mi casa y yo pienso en mi hermano tal, en mi hermano tal, y oramos cada uno y tal. Y no quiere decir que estemos desunidos. Era Dios que no. Pero cuando lo hacemos realidad es cuando venimos al culto. Tenemos muy poquitos. Por eso cuando dejamos de ver a un hermano 2, 3 meses, nos produce intranquilidad, ¿vale? Porque no necesitamos para orar. Yo, en los milagros que el Señor sigue haciendo en mi vida, doy gracias a Dios porque la verdad que son respuestas, ¿eh? Más que el doblar cada uno rodillas al Señor, yo siento y sigo sintiendo. Angelita lo dice mucho también, Manuela lo dice mucho también. Y ella a veces me lo dice, yo oro por tu hijo, no sé qué, no sé qué. Y mis hermanos, y lo siento. Y así mismo cuando el Señor hace el milagro de lo que está haciendo ahora, y lo digo, lo quiero compartir con mis hermanos. El WhatsApp nos puede servir, pero es aquí donde nos lo compartimos por medio de la oración. Amados hermanos, entonces hemos sonado hoy hemos tocado el cuarto CD de la colección que me regalaron, Salmo 64. ¿Vale? Nuestro refugio es el Señor. Ahora piensa en el que nos protege. Bíblicamente hablando, cuando la palabra lo define. El león de la tribu de Judá.
Así incluso no hay temor de nada. Y el enemigo asusta, pero más se asusta él viendo al león, a ese león que en otros pasajes de la Biblia está, pero que en Apocalipsis está tan victorioso, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a dar paso a mi hermano Reinaldo, ahora ya no hay temor, y vamos a tocar ¿qué es? Un interludio, un Selah, y luego él nos dirige en la oración que vamos a, porque hemos venido a eso ahora. Mis hermanos, que el A Señor les tus bendiga. Amén. pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar junto a tus pies. No sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar y decirle te amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es el estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor captura mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar y decirle le amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es
Él está junto a ti. Sabe que mi corona es, Él está junto a ti.